Hola, ¿cómo estás? Una vez en nuestros insights vamos a hablar de temas que nos llaman muchísimo la atención y en especial hoy nos vamos a enfocar en la decoración. Pero para que sepas un poco más sobre lo que vamos a hacer y ya te estarás imaginando qué estamos arreglando en esa casa, pero vamos a una blanca. Estamos en contacto con Horacio Tejera, quien es el director del portal de diálogos y de Cuéntame. Y como siempre, él nos trae historias fantásticas que nos hacen pensar, reflexionar y darnos cuenta de que todo lo que sucede aparentemente, lo que está escrito, lo que se ve, hay cosas que pasan desapercibidas, como la decoración, que también dice mucho. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, deseando comenzar con esto que a mí me tiene interesadísimo. ¿Y quién se iba a imaginar a Horacio Tejera hablando de decoración? Pues nosotros. Aquí lo vamos a incluir hoy para que nos describa básicamente algo que sucedió en entrada y salida ese 20 de enero en esa oficina oval de la Casa Blanca, un sitio donde la decoración cambia, depende del presidente. ¿Y qué hay detrás de esa decoración, de los colores, de los cuadros que están ahí, de los algunos objetos que se ponen directamente adelante, al lado o atrás de ese gran escritorio donde funciona el presidente de los Estados Unidos? Primero que todo, Horacio, una pregunta. ¿De dónde sale esta decoración? Tengo entendido que hay un sitio donde ellos van escogiendo por sus asesores o por ellos mismos lo que quieren decir en ese, como se dice en inglés, en ese subtle, en ese inconsciente que se hace presente en esa oficina. Hay un espacio en la Casa Blanca que yo sinceramente no sé si es en la parte de atrás o quizá en el basement, en el que se acumulan una serie de objetos que algunos presidentes han incorporado y otros han sacado. Entonces, es como una gran caja de herramientas en las que cada uno puede ir y elegir qué escritorio quiere, qué estatuitas va a poner en cada mesita. Es algo así como una redecoración al estilo como nosotros decoraríamos nuestra casa, en la que los presidentes o los asesores, antiguamente también sus esposas, definían qué mostrar y qué no mostrar. Eso ha cambiado muchísimo hoy en día. Hablemos un poco de la escenografía, más allá de los portarretratos que hay, que siempre se ponen de la familia, hay objetos interesantes. ¿Qué salió el 20 de enero de la Casa Blanca con Donald Trump? Bueno, el 20 de enero, y vale la pena esto que has dicho, los cambios en ese salón generalmente se procesan a través de varios días antes y varios días después. Esta vez sucedió algo extraño y es todos los cambios sucedieron entre las 9 de la mañana que Trump se tomó el helicóptero y las 7 de la tarde que Biden entró a esa sala a firmar sus primeros 15 decretos. Todos los cambios de los que estamos hablando sucedieron mientras nosotros veíamos la fiesta. Debe haber habido un ejército de personas sacando y colocando cosas que tienen una importancia vital para que nosotros entendamos cuáles son los cambios que se están procesando. Bueno, y esto no necesariamente sale con el presidente, que sale en mano, sino al contrario, vuelve muy posiblemente a ese museo a esperar que algún presidente más lo retome o que quede ahí por siempre. Vámonos con esos elementos. Yo tengo tres importantes que van a ver ustedes en el portal de diálogos para conocer un poco más esta historia y que salieron ese día con el presidente Trump, con sus ideas, con su imagen y con lo que representa. Sale Andrew Jackson, que Andrew Jackson, tengo entendido, para que ahora nos explique más tarde, hay un cuadro y también una estatua. Sale Churchill y sale también un domador que parecía tener relación con Roosevelt, pero que al parecer no lo es. Cuéntenos un poquito sobre esos tres personajes. Bueno, en ese cambio vertiginoso que hubo en esas pocas horas, salieron y entraron varias cosas. Por ejemplo, salió una alfombra y entró otra, salieron dos banderas del ejército que Biden no quiso, salieron varias cosas, pero a mí lo que más me impresionó fue una doble salida, la del séptimo presidente de los Estados Unidos, que se llamó Andrew Jackson, que estaba en forma de retrato y estaba en forma de estatuilla. Estaba dos veces, tenía una imagen repetida.
es una imagen que le había recomendado su ex asesor Steve Bannon, este hombre que sabemos que es algo así como el monje negro de la ultraderecha. Él le había aconsejado a Trump esas dos imágenes. Salió una estatuilla de un domador, de la que luego podemos hablar, y salió el busto de Winston Churchill, que salió por segunda vez, porque ya había salido de la Casa Blanca en un episodio anterior. Pero si querés, eso lo vemos después, porque Sí, quizá ahora tú quieras saber qué personajes entraron. ¿quiénes entraron? Interesantes referentes. Antes de empezar a los que entraron, aquí es chisme de pasillo, y es que precisamente la fotografía o el cuadro de Jackson era donde más fotos se tomaba el presidente Trump, ¿no? Sí, el cuadro de Jackson estaba ubicado en una pared eh, en donde salía siempre como fondo de las fotos más importantes que se tomaba. Cuando recibía algún dignatario extranjero o cuando firmaba algún documento importante, entonces van los fotógrafos, el cuadro de Jackson siempre estaba detrás de él. Y hay una pequeña mesa detrás del escritorio donde se sienta el presidente que tiene los retratos familiares. Allí, entre las fotos de Ivanka y de Melania Trump y de Harold Kushner, estaba otra vez Andrew Jackson. Esta vez una pequeña estatua de unos 40 centímetros de alto, en que está a caballo en una actitud muy guerrera. Pero bueno, dejemos a Jackson para el final, porque podríamos hablar horas del pobre Jackson. No, y si muchos de pronto están recordando a Jackson o no lo conocían, vamos a hablar de él ahorita en nuestro espacio del cuestionario. Pero ¿quiénes entraron? 3 personajes. Aquí está Rosa Parks, César Chávez, y también algo que a usted también le sorprendió mucho, Harry Truman. Sí, entraron algunos personajes más, pero que no son importantes como me parece que sí son estos 3. Rosa Parks es aquella famosa mujer que no se quiso levantar del asiento de un ómnibus cuando el conductor la obligó a hacerlo. Fue detenida, fue un juicio que duró un año, que ganó ella. Vale la pena que hablemos de ella como personaje después. Es la primera mujer negra, y no sé si no es la primera mujer que entra en ese salón. No sé si hubo otra mujer antes, pero seguramente es la primera mujer Revisar negra. los anales de la historia de la Casa Blanca. Pero usted se me está adelantando porque ya está describiendo a Rosa Parks y mucha gente ya la conoce. Pero ¿por qué César Chávez? Estamos hablando aquí de una comunidad hispana, ¿no? Claro, César Chávez fue el primer organizador de trabajadores agrícolas que hubo en el sur de los Estados Unidos, en California concretamente. Él era hijo de campesinos mexicanos que trabajaban en las cosechas en las condiciones que sabemos que trabajaban los mexicanos en aquella época. Eran épocas en que organizar campesinos en California era casi como una condena de muerte. Este hombre lo hizo, tuvo huelgas de hambre de 25 días, desarrolló una actividad social durante, creo que más de 30 años. Estamos entonces hablando de comunidades étnicas pequeñas que finalmente entran a una de las oficinas más apetecidas del mundo, de un gran poder. Hay 2 cosas interesantes que me llaman la atención antes de pasar a Truman, y es que los 2 presidentes, el saliente y el entrante, se han basado en este espacio, en este libro de batalla por el alma de América, y ahí es donde vamos a cerrar nuestra nota el día de hoy. Pero ¿le parece si entramos al cuestionario? Entonces, para que escribamos a cada uno de los personajes y entonces lo recordemos o nos sorprendamos con lo que fueron y con lo que significan todavía. Andrew Jackson, nos decía también Horacio, recordemos que fue el 7º presidente de los Estados Unidos. Pero ¿qué significó Jackson para los Estados Unidos? Porque hay muchas descripciones y en diálogos también las vi, que nos las aclara usted muy bien, sobre lo que significó y la tragedia que también dio de alguna manera a este tema del mundo indígena, ¿no?
Jackson fue el fundador del Partido Demócrata, por lo cual nos podríamos preguntar, pero ¿cómo es que un republicano puso a Jackson en este lugar y llega un demócrata y lo saca? Y es que Jackson durante muchísimo tiempo estuvo considerado como uno de los principales presidentes de los Estados Unidos, porque Jackson había hecho cosas que se consideraban que estaban bien y que hoy se considera que estaban mal. Jackson es el responsable de lo que se llamó la Indian Removal Act. Fue una resolución a partir de la cual se removieron todas las tribus indígenas que había al este del Mississippi y se las hizo trasladar obligadamente hacia el oeste del Mississippi. De allí después también lo sacaron, pero en los años... Jackson gobernó entre 1828 y 1836. En esos años se trasladaron cientos de miles de personas. Un porcentaje enorme de esa gente, que nunca se sabrá bien, murió en el camino. Hubo traslados de hasta 1.600 kilómetros a pie que duraron meses, en el cual hubo enfermedades, muertos de frío, muertos de calor, muertos de agotamiento. Fue un verdadero genocidio que liberó millones de acres de tierras ya cultivadas, porque esto que te voy a comentar ahora es esencial, para que se apropiaran de ellas la población blanca de aquel momento. Interesante. También tuvo un escándalo escándalo, entre comillas, para esa época, creo que dejó pasar, precisamente por su posición, pero se le hizo un juicio por bigamia, por haberse casado con sí, su esposa. ¿Verdad que nos encantan esas cosas? Sí. Sí, a mí me encantó. No como presidente, pero dentro de su extensísima y variadísima vida está que se le hizo un juicio por bigamia porque se casó con una segunda esposa sin haberse divorciado de la primera, pero lo realmente entretenido del caso es que esa segunda mujer era la hija de su primera mujer. Es decir, que no solo era bígamo, sino que se casó con la hija de su esposa. Okay. En aquella época se ve que no era una situación demasiado extraña. Acordémonos que los blancos en Estados Unidos no tenían o trataban de no tener hijos ni con mujeres negras ni con mujeres indias. Por lo tanto, la escasez de mujeres hacía que alguien tuviera que llegar a estos extremos de, para casarse por segunda vez, casarse con la hija de su primera mujer. Tal cual como lo hicieron muchos imperios y la nobleza de algunos de ellos, las cuales también generaron muchos problemas físicos. Y bueno, ya todos alcanzamos a ver, vamos a hablar de una de esas historias muy pronto en nuestros relatos de domingo. Caminos de Lágrimas decían que venía con Jackson, pero también salió Churchill. Hábleme un poquito de Churchill rápidamente y luego pasamos a este domador que sigue siendo una incógnita. Sí, el retrato, el busto de Churchill se lo había regalado el gobierno inglés a Bush cuando el ataque a las Torres Gemelas. Bush lo había colocado en el Salón Oval, cuando llegó Obama lo retiró, cuando llegó Trump lo instaló de vuelta y cuando llegó Biden lo volvió a sacar. Esto siempre ha habido reacciones del gobierno inglés cada vez que lo sacan. El gobierno inglés se enoja cada vez que lo regresan, el gobierno inglés se alegra. Esta vez Boris Johnson está demasiado ocupado con la epidemia y con el Brexit como para estar pensando qué están haciendo con el busto de Churchill. Pero lo que hay que entender es Churchill, para muchos de nosotros, para mí, durante toda la vida, fue uno de los vencedores del nazismo. Churchill fue uno de las cabezas que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero Churchill tiene una historia anterior tremenda,
de matanzas de aborígenes en Australia con armas químicas, porque él pensaba que las armas químicas se podían prohibir en las guerras entre blancos, pero que no se podían prohibir en una guerra contra unos indígenas incivilizados. Bueno, claramente como lo tenía Inglaterra como un personaje que les iba a ayudar y les ayudó a ganar la guerra precisamente contra el nazismo, pero que no era el personaje para gobernar a los ingleses después más adelante, por eso perdió las elecciones. Dejemos a Churchill quieto, vámonos al personaje del domador. ¿Qué es ese personaje? ¿Quién es? ¿Y por qué el expresidente Trump lo relacionaba con Roosevelt? Bueno, no sabemos por qué, porque ni siquiera se parece, pero hay una entrevista que él le da a un periodista de la cadena Fox, está en YouTube, en que le habla de las cosas que colocó en el Salón Oval y se refiere a esa estatuita como Teodoro Roosevelt. En realidad es una estatuita de un domador, de un escultor norteamericano muy conocido llamado Remington. A mí me llamó la atención no solo la gaffe de Trump creyendo que la estatuita era de quien no era, sino por el hecho de que los tres personajes que salen, Andrew Jackson, Winston Churchill y el domador, son imágenes de violencia y de dominio. El domador está sacudiendo el látigo y clavando las espuelas en el pobre caballo. Winston Churchill fue una persona que no tuvo piedad con gente que pertenecía a su mismo imperio. Se habla de 3 millones de muertos de hambre en Bengala, en un conflicto que los bengalíes tuvieron con Inglaterra, siendo Trump gobernante. Y bueno, y Jackson es esa persona que estábamos describiendo antes. Personajes violentos, personajes dominadores y personajes sin piedad eran las cosas que salieron de la Casa Oval y del Salón Oval, y creo que es un lindo contraste el que presentan con esas dos figuras que hablábamos antes, de Chávez y de Rosa Parks. Hablemos de ellos ahora porque nos vamos a nuestro cuestionario y nos quedan pocos minutos y es importante saber que esa escenografía cambió con otros personajes muy importantes que también tienen una connotación. Ya nos había dado algún paso sobre Chávez. ¿Qué más de Chávez podemos decir, Horacio? Porque esta imagen de Chávez es incluir a los hispanos definitivamente para no perder esa gran votación que tiene los Estados Unidos, ¿o qué intención cree usted que es la de Biden de incluir a Chávez ahí en la oficina de la Casa Oval? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que la población hispana es cada vez mayor, con el hecho de que en estas últimas elecciones no pasó lo que pasa habitualmente, y es que la población hispana tiende a votar demócrata. Esta vez hubo una parte de la población hispana, creo que cerca del 30%, que votó a Trump, y por lo tanto creo que John Biden y su equipo deben ser conscientes de que tienen que hacer gestos que le demuestren a la comunidad hispana que la reconocen, que la respetan, pero sobre todo haber encontrado a un personaje como César Chávez que tiene una vinculación profunda con algunas cosas que a veces nos olvidamos. Rosa Parks era una amiga y colaboradora de Martin Luther King. Sí. Y Martin Luther King fue asesinado. Rosa Parks recibió decenas y decenas de amenazas de muerte. No la mataron, pero sí mataron a Martin Luther King. César Chávez se había hecho amigo de Robert Kennedy. Robert Kennedy fue de los políticos del establishment estadounidenses el que más se acercó a César Chávez. Y César Chávez recibió muchísimas amenazas de muerte, pero a Robert Kennedy sí lo asesinaron. Es decir,
no solo está lo que es evidente, bueno, Rosa Parks, negra, mujer, entra en el Salón Oval. César Chávez, sindicalista, hispano, de un hogar pobrísimo, entra en el Salón Oval. Pero la gran incógnita es Henry Truman. Bueno, la gran incógnita para mí, por lo menos que hay cosas que nunca entiendo bien, es la entrada de Henry Truman. Porque así como Chávez y Rosa Parks representan el activismo no violento, el activismo de base, la gente común y corriente que encuentra mecanismos de no violencia para hacer reconocer sus derechos, Harry Truman es la persona que asumió la responsabilidad de que se arrojaran 2 bombas atómicas sobre la población civil de Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos charlado de esto en otra ocasión contigo. Fue una acción que algunos justifican, pero que es cada vez más frecuente que la gente opine, no, eso no era necesario, eso simplemente fue una jugada para iniciar la Guerra Fría, fue una jugada para decir nosotros tenemos esto, la humanidad no sabía que eso existía, y se asesinaron 250.000 de personas en 2 días que no estaban luchando, eran población civil. Ya estaban rendidos, ¿no? Que eso es lo que todavía se sigue preguntando el mundo. Estaban prácticamente rendidos. Con Truman se inicia la Guerra Fría. Se puede hablar mucho más, pero sé que no tenemos tiempo. No, Truman tiene ese acto brutal. Esto es una opinión personal, pero yo creo que fue el acto de terrorismo mayor de la historia humana. Truman encarna eso y Truman encarna el inicio de la Guerra Fría, lo que todos conocemos que sucedió durante aproximadamente 40 años, en que se disputaron el dominio mundial Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, aquí queda algo por preguntarnos y que nos llama la atención. La presencia de Truman significaría también el imperio está de vuelta, porque da una posición de los Estados Unidos que se puede interpretar de diferentes maneras. Pero ¿cómo le queda a usted la idea? Es decir, hemos vuelto y vamos a volver a mandar, como lo estábamos haciendo tiempo atrás, no hemos perdido el terreno y vamos a volver a ganar el que si acaso perdimos. Me da miedo porque el terreno de los símbolos es mucho más potente que los discursos y que muchas veces que las mismas acciones. Cuando alguien elige ese símbolo para poner en ese lugar, le está transmitiendo al mundo un mensaje. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que Biden mismo dijo en uno de esos días después de su triunfo: hemos vuelto y nos vamos a sentar a la cabecera de la mesa. Uno desde fuera lo que podría pensar es: ¿cómo piensas tú que te vas a sentar a la cabecera de la mesa estando en la situación que estás? Todavía no te liberaste de un personaje como Trump. Estás en plena caída económica y política y en medio de una pandemia. ¿Cómo te vas a sentar a la cabecera de la mesa si además tú te retiraste? Bueno, ese mensaje de vamos a estar a la cabecera de la mesa y la instalación del busto de Truman en el Salón Oval, a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque a veces se torna más violenta la gente que trata de recuperar lo que perdió que la gente que trata de conseguirlo. Conocemos la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Los hombres no son violentos cuando tratan de conquistar a la mujer, sino que cuando tratan de recuperarla, cuando ven que la mujer se les va. Bueno, le tengo mucho miedo a la instalación del busto de Harry Truman. Eso nos deja pues una pregunta para todos aquellos que seguimos este tema de la política del mundo, y en este caso cuando estamos hablando de una oficina que tiene todos los ojos puestos especialmente en esta época. ¿Cómo vendrá esta gran potencia de los Estados Unidos a volver a retomar su lugar y qué es lo que realmente quiere?
¿Qué hay detrás de Truman? Horacio, muchísimas gracias porque este análisis nos encanta, el entre líneas, el leer qué hay entre las comas y los puntos y por supuesto con las imágenes que hacen esta escenografía nueva de una nueva política en los Estados Unidos que tendrá mucho que afrontar. Vamos a seguir leyendo diálogos y nos encanta este empalme que tenemos entre @MartaPinzonMedia y diálogos y por supuesto cuentan. Muchas gracias. Bueno, ojalá y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Un abrazo donde quiera que estés, mañana, tarde o noche, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Chao, chao.